nosotros Jan Vergey, abogado especialista en Derecho Constitucional y socio del estudio Galvez Monteagudo Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Carmen, Ricardo, un gusto. Igualmente, muy buenas noches. Vamos a conversar sobre la noticia de hoy en el Congreso, que ha sido la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que aprobó acusar e inhabilitar por 10 años a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Estábamos comentando a la hora de relatar las noticias, digamos, el contexto, que es que la magistrada Inés Tello tiene o ha cumplido, ¿no es cierto?, más edad que la que se supone debería ella tener para estar en la Junta. Pero eso no es lo que opina la Junta. La pregunta que le voy a hacer es muy simple. La Junta puede interpretar, o sea, tiene la capacidad, la atribución de interpretar normas o no, porque según lo que ellos dicen, ellos interpretan que la señora se tiene que quedar porque la Constitución dice que son 5 años. Y evidentemente también hay otra norma que al parecer es contradictoria, que dice que los funcionarios tienen que cesar a los 75. Entonces alguien tiene que interpretar y la Junta ha interpretado. La pregunta es si la Junta tiene esa facultad. Interesante la pregunta y hay que responderla primero en puridad y después para lo que quiere el público. Empecemos por lo segundo. ¿Qué es lo que quiere el público? El público quiere, de alguna u otra forma, algún mecanismo para cesar la actuación autónoma que tiene la Junta Nacional de Justicia, como lo tiene el Ministerio Público, Poder Judicial, y frenar los excesos o contrapesos que ha tenido, no solamente al momento de abrir, sancionar a jueces y a fiscales, a gusto o no del gobierno de turno, así como iniciar proceso de ratificación y nombramiento de jueces y fiscales. Entonces, partiendo de ahí, estamos ante un escenario igual o peor al que se tuvo con el cesado Consejo Nacional de la Magistratura. Es el mismo escenario, solamente que diferente tiempo, diferente contexto, pero el problema de fondo no se ha solucionado. Entonces, ese clamor viene arrastrándose aun cuando el CNM anterior ya no esté. Eso es para el público. Pero en puridad, ¿qué dice la norma constitucional? ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dice la ley orgánica de la Junta? Como bien lo ha señalado Ricardo y Carmen al inicio del programa, efectivamente, las normas son bien cerradas y aparentemente hay 2 artículos que entran en colisión. Primero, la edad, 45 a 75 años. Perfecto, cerrado el problema. Pero el plazo de ejercicio del cargo es de 5 años. Entonces, a la pregunta, ¿tiene la Junta Nacional de Justicia facultades para interpretar? Sí, pero dentro del marco llamado bloque constitucional, que es la Constitución y la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué la bloquea? Le bloquea 2 cosas. ¿Cuándo la magistrada Inés Tello cumplió los 75 años? Primera pregunta. Segunda pregunta. La obligatoriedad del cumplimiento del proyecto o del plazo del ejercicio del cargo. ¿Por qué traigo a colación esto? Como recordarán, en el Tribunal Constitucional, cuando estuvo el doctor Beaumont Caillegos, él renunció al cargo de tribuno del Tribunal Constitucional porque él ya había excedido el periodo de plazo para el cual él había sido designado. Puso su cargo a disposición y como no le aceptaron la renuncia, él interpuso todas las acciones legales y el tribunal se vio obligado a resolver y aceptarle la renuncia, pese a que no estaba previsto. En este caso, lo que sucedería era que la magistrada Inés Tello, cuando cumplió los 75 años de edad, debió haber puesto su cargo a disposición para que la Junta evalúe y eleve en consulta a los órganos con facultad de interpretación normativa, como el Congreso, o en su caso el Tribunal Constitucional vía un proceso competencial, e interprete estas 2 normas. Lo que ha hecho la Junta es interpretar dentro de ese bloque. Lamentablemente, como bien ya lo ha dicho Ricardo y Carmen, no hay una causal de vacancia como tal. La causal de vacancia es la extinción del periodo o la terminación del periodo del ejercicio, que son 5 años. Y para lo que han mencionado los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, ellos se encuentran dentro del periodo de cobertura. Ya, entonces, teniendo ese panorama claro,
¿Qué va a pasar o cuáles serían los escenarios, la lectura que usted le podría dar a todo esto, lo que está pasando en el fuero político? Me refiero en el Congreso de la República, ahora se aprueba en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego va a pasar por la comisión permanente, luego en el Pleno, pero lo cierto es que la Junta Nacional de Justicia emitió ese comunicado con esos argumentos expuestos, ¿no? Incluso hablando también de un trámite anterior que da cuenta que este trámite sería viciado, me refiero al actual. Entonces, ¿cuáles serían las salidas que tendría el Congreso de la República? Porque seguramente va a seguir su camino, va a seguir su recorrido, pero a la par también van a haber estos comunicados de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es la lectura que usted le da para los próximos meses? Bueno, no quiero contrariarte, Carmen, pero yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo en lo que han mencionado respecto a que este va a ser un proceso largo. ¿Consideras que va a ser muy rápido? Va a ser muy corto por una sencilla razón. La comisión permanente está atendiendo con mucha celeridad, no quiero decir particular celeridad, sino que está atendiendo con mucha celeridad los temas que devienen de la subcomisión de acusaciones constitucionales. En exceso, usted ya ha mencionado dos, que con una alta velocidad y como nunca han sido resueltos. Entonces, yo estimo que la comisión permanente debe estar resolviendo este tema antes incluso del 1 de marzo. ¿Y por qué razón? Porque el Pleno empieza a sesionar o se apertura el periodo de sesión del Pleno a partir del 1 de marzo. Y en atención a que ya hay intereses contrapuestos, este tema se debería resolver en menos de 2 o 3 meses. El problema, ahí sí le doy la razón a Ricardo, el problema se encuentra en lo largo, pero de las votaciones y de los acuerdos políticos. ¿Por qué? Porque esos 14 votos, si bien es cierto, reflejan un apabullante acuerdo en la subcomisión, esto no representa un apabullante acuerdo de los miembros del Congreso de la República. Claro. Y ello va a degenerar o podría degenerar en que este acuerdo que llegue en las condiciones que prevemos que va a llegar a la comisión permanente, tenga o tambalee el resultado ante el Pleno. Ya hemos visto casos anteriores, los proyectos y mociones anteriores, en donde han sido por muy pocos votos, donde proyectos o acuerdos de comisión permanente de la comisión o de la subcomisión de acusaciones constitucionales han devenido en un fracaso. Entonces, la lectura que tengo, esa es la lectura en frío. Ahora, la lectura política, ¿cuál es? El Congreso de la República, todo el mundo lo sabe, trabaja en función de normas que tienen una particularidad que se llaman normas basadas en costumbre congresal o costumbre política. Es decir, que no necesariamente se van a ajustar a presupuestos o normas propias del sistema jurídico. Como ha mencionado la Junta Nacional de Justicia en sus sendos comunicados, y no desde ahora, que vienen siendo objeto de un análisis de todas sus actuaciones desde el punto de vista político. Y ellos son, y varias veces han protestado y han dejado marcada su postura de que a ellos se le debe someter de acuerdo a lo que dice la Constitución y su ley orgánica. Sin embargo, también ellos cometen o no han tenido en consideración que han realizado proselitismo o lo que se llaman activismo político, cuando ellos deberían haberse abstenido, por ejemplo, de emitir opinión o adelantar opinión en el caso de la ex fiscal de la Nación. Zoraida Ábalos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? El proceso constitucional o que se lleva en el marco de las investigaciones de la subcomisión de acusaciones constitucionales ante el Congreso, consideramos que va a ser un procedimiento corto, que va a estar entrampado por las negociaciones y obviamente por los resultados de las investigaciones a las cuales han sido aperturados los fiscales Bela Barba, Domingo Pérez y el fiscal Pablo Sánchez. Creo que va a haber negociaciones que van a entorpecer el resultado de esta acusación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y eso va a ser en el último periodo. Y respecto de lo a nivel jurisdiccional propiamente dicho, ya en el plano de la aplicación normativa, nosotros estamos, toda la comunidad constitucional y la comunidad jurídica, que ha sido, y voy a utilizar su programa para hacer llegar una voz de protesta de los constitucionalistas, es que hemos sido relegados de los puestos claves para emitir opinión, porque no solamente juristas de la talla como de los que ya han pasado y han asesorado a los miembros de la Junta,
han sido vilipendiados en sus opiniones, toda vez que estas opiniones son y tienen respaldo teórico y jurídico, pero el Congreso no ha querido escuchar. Judicialmente vemos una cadena de medidas cautelares, un escenario judicial bien plagado de trabas, y obviamente esto no va a llevar a buen puerto a que la ciudadanía tenga una lectura de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, como ya lo ha mencionado el doctor Aldo Vázquez, si mal no recuerdo, en la mañana dijo, tenemos 10 meses todavía de mandato, así que pensamos llegar a cumplir los 10 meses que nos falta y bueno, esto podría quedar en el olvido. Ahora, siguiendo con la Junta Nacional de Justicia, ellos han dado un plazo para investigar a los fiscales de la Barba, Domingo Pérez, y no sé si el fiscal supremo... Pablo Sánchez, así es, de 30 días por las declaraciones de Villanueva. Sin embargo, cuando se trató de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, su suspensión fue casi en el acto, es decir, no hubo una investigación de 30 días, no, digamos, la citaron ese mismo día y ahí estaba el abogado del Castillo que, digamos, expuso su punto de vista y se tomó la decisión y fue suspendida y adiós fiscal de la Nación. ¿Por qué en un caso se opera de esa manera y bajo qué, digamos, amparo jurídico se opera con una suspensión inmediata? Y en este caso, que parece que, digamos, hay una cantidad de elementos probatorios, por lo menos bastante contundentes, se hace una investigación de 30 días. La pregunta tiene varias respuestas y varias aristas. Primero vamos por la suspensión. La suspensión de la ex fiscal de la Nación opera en el marco de una especie de medida cautelar provisoria para separarla y no entorpecer las investigaciones que se han ejercido en su contra, pero en la práctica esto viene a ser una perturbación del cargo. Ya hay un evento o un antecedente lamentable con el CNM que sucedió igual que con el ex fiscal de la Nación, Ramos Heredia. El mismo mecanismo. Es por eso digo que estamos ante situaciones iguales, solamente tiempo diferente. La segunda respuesta. ¿Se investiga a la fiscal de la Nación? Sí. Un procedimiento sumario que ha logrado de alguna otra manera el colega Jorge del Castillo frenar y reconducir qué es lo correcto y que debe darse dentro del marco de las garantías constitucionales, y que seguramente va a ser un procedimiento igual de sumario por el tipo de cargo, por el tipo del rango que tiene y para mantener la estabilidad. Pero en la práctica ustedes ya han visto que tenemos un nuevo fiscal de la Nación y que parece que goza de la simpatía, goza del respaldo y legitimidad no solamente institucional, sino también parece que del Congreso de la República. Y el tercer punto, respecto ya de los fiscales de la Barba, Domingo Pérez, y del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ellos recién han sido comprendidos en una investigación preliminar de 30 días, que es indagatoria y que puede ampliarse otros 30 días más, y recién de corroborarse las versiones de Villanueva, podrían, ¿no? Digo incondicional, podrían aperturarle un procedimiento disciplinario que podría durar unos 9 meses con 3 meses. 9 meses. Así es. Pero todavía es una habría, ¿no? Porque todavía es indagatoria. Vamos a ver qué es lo que pase, ciertamente. Lo que pasa es que en la etapa preliminar sí hay un plazo de caducidad. O sea, sí o sí, tus 30 días y tus 30 más, y si no caduca y otras tienes que reiniciar el tema. Pero una vez abierta la investigación, o ya abierto el procedimiento disciplinario, puede ir de 9 a más 3 meses más. Sin embargo, hay que recordar cuánto es la carga procesal que tiene la Junta Nacional de Justicia. Se están resolviendo, imagínense, recién en este año, procedimientos de revisión de procedimientos especiales dejados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Recién, se están resolviendo recién este año. Estamos hablando solamente de una línea de procedimientos. Imagínense la línea de procedimientos ordinarios, que estos pertenecen a los procedimientos disciplinarios comunes que ve la Junta. Entonces yo creo que esos 12 meses, y siendo bastante optimistas, van a ser vistas esa sanción, si es que la ves, con nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Con los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, hay mucho... Sí, mucho pan por rebanar todavía. Sí. En fin. Bueno, le agradecemos mucho a Jan Verheye, abogado especialista en Derecho Constitucional, socio del estudio Galvez Montagudo Abogados, por haber